Hola chicos, buenas tardes. Regresamos con la clase que sigue, que es transporte activo, pero antes de empezar quisiera comentarles algunas dudas que tuvieron los compañeros que ya hicieron la tarea. Una de las dudas que tiene uno de sus compañeros es si es posible calcular la presión osmótica. Hablando específicamente de ósmosis, acuérdense que cuando nos referimos a ósmosis nos referimos al paso del líquido a través de una membrana para tratar de compensar la cantidad de soluto que hay de un lado y del otro de la membrana para tratar de llegar a un equilibrio. Entonces, sí hay maneras de calcular la presión osmótica, sin embargo, ahorita no nos vamos a detener en eso, hay una fórmula. Si ustedes se meten en internet y ponen cómo calcular presión osmótica, se van a dar cuenta que tiene que ver con la temperatura, con la molaridad, es decir, con el peso de la sustancia, y una vez que se hace el cálculo, pues ya se puede obtener cuál es la presión osmótica. Nada más que para que lo entiendan de una manera más simple, lógicamente donde hay una mayor cantidad de soluto, siempre va a haber una mayor presión osmótica. Y ahorita no me interesa que se metan en esos rollos. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que es muy importante, a ver, permítanme tantito para abrirlas, porque las tengo aquí en el teléfono, es un ejemplo de diálisis en el organismo, en el cuerpo humano. El ejemplo más claro de una diálisis en el cuerpo humano es lo que hace el sistema renal, específicamente las nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Lo que hace es que a través de estas nefronas pasa la sangre, y una vez que la sangre pasa se empiezan a filtrar sustancias por tamaños, de diferentes tamaños, con la finalidad de que se liberen todos los desechos tóxicos para el organismo y sean, una vez que son captados y filtrados en las nefronas, estos se ponen en conjunto en los cálices mayores, primero en los cálices menores y luego en los cálices mayores del riñón, y después de que se ponen en los cálices mayores del riñón, se van a los uréteres, finalmente pasan por la uretra, pasan por los uréteres, llegan a la vejiga, y luego cuando la vejiga expulsa la orina, pues sale a través de la uretra y es liberada en forma de orina, ¿no? Esa sería la forma más común o el ejemplo más claro de cómo es que se da la diálisis en el organismo. Cuando nosotros por alguna enfermedad en el riñón perdemos la función de las nefronas, es decir, si tenemos, por ejemplo, glomerulonefritis o insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, regularmente a estos pacientes se les somete a un tratamiento que se llama diálisis, ¿no? Y en este caso es una diálisis peritoneal, puede ser, es decir, que se usa una membrana que está en el estómago que se llama peritoneo para que cumpla esa función de filtrar, o se hace uso de diálisis con máquinas, que las máquinas lo que van a hacer prácticamente es tener ciertos filtros que van a permitir que al paciente se le conecte de un lado para sacar sangre y del otro lado para meter sangre. Y entonces lo que va a hacer es un circuito en el que la sangre del paciente va a estar circulando del interior, pasando por el filtro, o sea, al exterior, pasando por el filtro y luego otra vez regresarla ya limpia, con la finalidad de que el paciente pueda tener unos pocos años más de vida sin que su riñón esté funcionando adecuadamente. Entonces, ese sería otro ejemplo o un ejemplo muy claro de diálisis en el área médica. Luego, otra de las dudas es ¿en qué consiste el cambio estructural de las proteínas transportadoras para permitir el paso de sustancias? En el caso, por ejemplo, del transporte pasivo, el simple hecho de que una molécula se una a la proteína transportadora, esa unión entre la molécula y la proteína transportadora hace que la proteína cambie su forma. Acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos y finalmente todos son enlaces químicos, ¿no? Entonces, si una cosa se une, o si más bien si otro grupo funcional se une a esa proteína, pues la proteína va a cambiar de forma. Puede ser jalada, digámoslo así. Va a cambiar su forma porque se forman nuevos enlaces y entonces ese cambio de forma es lo que va a permitir que se abra el canal por donde debe de pasar la sustancia. Y otra de las preguntas que hicieron fue, ¿qué es la despolarización? Y eso se menciona en los canales iónicos regulados por voltaje.
Cuando hablamos de despolarización, hablamos de una capacidad que tiene la membrana plasmática de tener cierta carga en el interior y en el exterior. Cuando se da un estímulo específico a la membrana cambia su carga y entonces a ese proceso se le llama despolarización. ¿Cuándo se le llama despolarización? Cuando pasa cierto umbral de excitación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un receptor en la membrana y a ese receptor se une un ligando, la simple unión de ese ligando con el receptor va a producir en la membrana una señal que va a cambiar las cargas. Si la señal es lo suficientemente fuerte para que cambie el umbral hasta un umbral específico, la membrana se va a despolarizar. Y regularmente lo que lleva a esa despolarización es que se transmita después o se libere un mensaje químico. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, la despolarización da como resultado que se liberen neurotransmisores en la zona de la sinapsis. Y, por ejemplo, la despolarización de la membrana en el caso de las fibras musculares da a que se dé como resultado la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico de las células, lo que va a permitir que finalmente ese calcio se una a otras proteínas que tienen que ver con el proceso de contracción muscular y al unirse a ellas, al unirse el calcio a estas proteínas, va a permitir que se dé la contracción muscular. Entonces, si se fijan, la despolarización tiene que ver con muchos procesos dentro de la célula y justo hoy vamos a ver una de las formas en las que la membrana plasmática se puede despolarizar, que es a través de la bomba de sodio-potasio. Y déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Pues al parecer ahorita son todas. Lamentablemente lo que estoy viendo es que no todos están haciendo las tareas, entonces yo les sugiero que no dejen todo para última hora, porque si lo dejan todo para última hora lo van a hacer mal hecho, y si lo hacen mal hecho, pues yo así los voy a calificar. Y como estas son las tareas que se van a tomar en cuenta para la competencia, pues les va a ir muy mal, ¿no? Entonces ya ustedes sabrán. Pero bueno, ya para empezar, vamos a hablar hoy de transporte activo, entonces para que se acuerden, ¿qué es transporte activo? Es el paso de una sustancia a través de una membrana, en este caso la membrana celular, la membrana plasmática, y este es contrario al transporte pasivo, ya que aquí sí se va de una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, por lo tanto, hay un gasto de energía. Si ustedes se acuerdan del ejemplo que pusimos en el video anterior, se acordarán de que dijimos, ¿no? Por ejemplo, si vas en un camión muy lleno de gente y tú quieres entrar, vas a requerir utilizar energía para ir en contra del gradiente de concentración que hay dentro del camión. En este caso, en el caso de la célula, va a requerir, lógicamente, de que haya bombas que actúen en contra del gradiente de concentración y va a requerir de energía en forma de ATP. Y para entender un poquito más esto, tenemos que recordar que es el ATP, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ATP es un nucleótido y este es un compuesto que está conformado por una base nitrogenada, por una pentosa y por moléculas de ácido fosfórico. ¿Qué función va a tener? Pues tiene una función metabólica de intercambio energético. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta imagen, vamos a tener aquí a la pentosa, vamos a tener a la adenina, que es una base nitrogenada, y luego vamos a tener 3 grupos fosfato. Entonces, de ahí viene el nombre trifosfato. Cuando nosotros, más bien cuando nuestras células utilizan el ATP como energía, lo que van a hacer es, a través de una función enzimática en la que hay algunas proteínas que funcionan como ATPasas, lo que va a hacer es escindir el último grupo fosfato, es decir, que va a dejar un fosfato inorgánico y entonces se va a convertir en adenosin difosfato. Aquí si se fijan otra vez tiene la pentosa, tiene la base nitrogenada y ahora nada más hay 2 fosfatos. Entonces aquí se le llama adenosin difosfato. Y el ejemplo más claro de para qué se usa el ATP en el transporte activo es en las bombas de sodio-potasio. Hay más tipos de bombas que ahorita vamos a ver. Nada más para recordar, el ATP se va a generar en la mitocondria, que es el que se encarga de que se lleve la respiración celular. Y este es consumido con la finalidad de que se genere una reacción y que esto permita
que haya intercambio de sustancias a través de estas bombas que se llaman bombas ATPasas, justamente porque estas bombas, además de tener la función de abrirse y de bombear sustancias del interior al exterior o del exterior al interior, también tienen capacidad enzimática, es decir, que son ATPasas. Entonces, existen diferentes tipos de bombas, como ya les dije, entre las que van a destacar la bomba tipo F, que es un tipo especial que se encuentra exclusivamente en arqueas o arqueobacterias, la bomba tipo P, que es una bomba de intercambio de calcio con el citoplasma, manteniendo concentraciones muy bajas, pero que son necesarias para que la célula funcione de manera óptima. Y luego vamos a tener unas bombas que ahorita están muy en boga porque se están estudiando, que son las bombas de la superfamilia BC, que son transportadoras de iones y que también transportan a otras moléculas. Estas son muy importantes porque van a ayudar a la captación de nutrientes en el intestino delgado, también van a ayudar a la transducción de señales en el interior de la célula. No sé si recuerdan que, por ejemplo, alguna vez vimos las cascadas de señalización. Bueno, estas bombas a veces son muy importantes para que se lleven a cabo las cascadas de señalización y también van a ayudar para la presentación de antígenos. Estas además han sido muy estudiadas últimamente porque se ha demostrado que muchas células, sobre todo células de tipo neoplásico, es decir, de células cancerosas, tienen estas bombas ABC de más, es decir, las tienen sobreexpresadas. Hay más de las que debería de haber. Y entonces cuando uno le da un fármaco al paciente que es para que la célula neoplásica se muera, para que la célula de cáncer se muera, resulta que estas bombas lo que hacen es escupir, por así decirlo de manera simple, el fármaco que se le suministra a la célula, lo escupe, lo saca y entonces la célula pues está evadiendo la muerte, no se muere porque nunca llega el fármaco a la concentración óptima dentro de la célula para poder matarlo. Y esto no sé si recuerdan, algo vieron ustedes con Claudia y con Eric cuando fueron al laboratorio, que hablamos del 5-fluoruracilo. En el caso, por ejemplo, del 5-fluoruracilo ya se ha demostrado que estas bombas de tipo ABC son las responsables de que las células sean capaces de escupir, de eliminar el fármaco que se suministra y por lo tanto estas células se vuelven resistentes al fármaco. Y entonces el paciente, a pesar de que le corten el tumor y después de este fármaco para evitar que vuelva a crecer el tumor, pues como las células ya adquirieron esta resistencia, pues el paciente finalmente va a morir de cáncer porque las células cancerosas no se van a morir. Y la bomba más importante, que es de la que vamos a hablar hoy, es la bomba sodio-potasio. Esta bomba de sodio y potasio se llama así, pues porque precisamente lo que se transporta a través de estas bombas es 3 moléculas de sodio por 2 de potasio. Entonces va a haber un gradiente de concentración en el que regularmente en el interior de la célula va a haber mayor cantidad de sodio y en el exterior va a haber potasio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esta bomba funcione? Lo primero es que 3 moléculas de sodio se tienen que unir a la bomba y además de eso, se tiene que unir una molécula de ATP. Ya que se unió el ATP, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues estas moléculas de sodio tienen que ingresar a la bomba y esta bomba, que también tiene actividad de enzima ATPasa, lo que va a hacer es escindir el ATP para que se quede unido un fosfato inorgánico y se libere ADP. A esto se le llama hidrólisis del ATP. Una vez que pasa eso, la proteína cambia de conformación cerrando su compuerta interna, como lo podemos ver aquí, y después de eso, pues se va a permitir la liberación del sodio al exterior de la célula. Pero además de que se libere el sodio al exterior de la célula, también se permite que 2 moléculas de potasio entren a la bomba. Y una vez que entran a la bomba, si se fijan, la bomba está cerrada. Lo que tiene que pasar para que esta bomba abra es que este fosfato inorgánico que está aquí sea liberado. Y una vez que el fosfato inorgánico se suelta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la proteína va a cambiar su conformación y va a permitir la liberación de potasio en el interior. ¿Qué sería lo que pasaría? Pues sería como una reacción en cadena. Una vez que el fosfato inorgánico se suelta, este sitio de unión otra vez queda libre para que se vuelva a pegar un ATP y vuelva a surgir lo mismo que vimos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos otras moléculas de sodio que se unirían a la proteína, se uniría el ATP, saldrían las moléculas de sodio y así, ¿no? Como si fuera una película y la misma historia varias veces, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, hablando de potencial de membrana y hablando de despolarización de membrana, que era una de las preguntas que tenían sus compañeras, esta sería una de las formas en las que la membrana de la célula se puede despolarizar. Si, por ejemplo, se cambia el gradiente de concentración de sodio en el exterior porque se está liberando mucho sodio del interior de la célula, esto inevitablemente va a cambiar las cargas de la membrana, tanto del interior como del exterior, y eso va a permitir que la membrana se despolarice, dando lugar a otros procesos que ya a su tiempo ustedes verán en fisiopatología o en alguna otra asignatura, pero sí es importante que ahorita ustedes vean que este tipo de bombas sirven para que una vez que se da este cambio de carga en la membrana, eso lleva a que inevitablemente se despolarice la membrana y se desencadene un proceso biológico, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, si es una neurona, lo que va a permitir es la liberación de neurotransmisores en la zona de sinapsis. Si es una célula muscular, va a permitir la liberación de calcio a través del retículo sarcoplásmico y esto lo que va a dar como resultado es que haya una contracción muscular. Entonces, si se fijan, estas bombas son extremadamente importantes para diferentes procesos en la célula. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, aquí está otra vez una imagen en donde vemos el mismo proceso, ¿no? Vamos a ver el exterior de la membrana, el exterior de la célula, el interior de la célula y la membrana celular. Entonces, vamos a ver que para que haya bombeo de sodio hacia el exterior tiene que haber tres moléculas de sodio y tiene que haber unión de ATP en la proteína bomba, ¿no? O proteína transportadora. Una vez que se une el ATP, va a haber hidrólisis del ATP, esto va a liberar ADP y aquí se va a quedar pegado el fosfato inorgánico. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a permitir la liberación de 3 sodios, la entrada de 2 potasios y para que estos 2 potasios puedan entrar a la célula, se necesita que este fosfato inorgánico que quedó aquí unido se libere y entonces se van a liberar los 2 potasios hacia el interior. Entonces, si se fijan, otra vez, como les decía en la imagen anterior, va a quedar libre el sitio de unión, tanto para los sodios como para el ATP, y entonces esto se va a estar repitiendo hasta que la célula lo necesite, ¿no? Hasta que la célula diga, ya es suficiente, ya tengo mayor cantidad de sodio en el exterior y menor cantidad y mayor cantidad de potasio en el interior, y con eso tengo suficiente, hasta ese momento se va a detener. Y también es muy importante saber por qué la célula, además de lo del potencial de membrana y de la despolarización, por qué es importante que la célula tenga una mayor cantidad de sodio en el exterior y de potasio en el interior en ciertas circunstancias. ¿Sale? Y esto es porque además de que existe el transporte activo primario, va a existir el transporte activo secundario. Cuando nosotros hablamos de transporte activo primario, a lo que se refiere es que la energía que deriva directamente del ATP va a empujar la sustancia para que cruce la membrana, ¿no? Como lo vimos. Cuando nosotros tenemos ATP y el ATP se hidroliza dejando un fosfato inorgánico y se libera el ADP, lo que va a dar como resultado finalmente es que salgan 3 sodios y entren 2 de potasio. Eso ya quedó claro, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a hablar que es un transporte primario porque finalmente lo único que se está haciendo es algo que se llama antiporte, que ustedes ya lo vieron en transporte pasivo, ¿no? Está saliendo una sustancia y entrando otra a través de estas bombas. Y como ya habíamos dicho, estas bombas pues también van a tener actividad enzimática porque son ATPases. Eso es transporte activo primario. Pero el transporte activo secundario es un transporte que aprovecha la energía almacenada en un gradiente iónico para transportar un segundo soluto en contra del gradiente. Se oye medio complicado, pero en palabras simples, muy simples es, una vez que yo alcance una gran cantidad de sodio en el exterior, ahora yo tengo una mayor concentración o un gradiente de concentración mayor en el exterior que en el interior. Por lo tanto, yo ahora puedo aprovechar, la célula ahora puede aprovechar esa ventaja que tiene y ahora ir a favor del gradiente de concentración. Es decir, el sodio tiene que regresar al interior de la célula y entonces puede llevar o acarrear alguna otra sustancia.
Y a eso se le llama transporte activo secundario, y ahorita lo vamos a ver en una imagen para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Entonces aquí tenemos, ¿no?, nuestra bomba de sodio-potasio normal. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Pues que se van a estar uniendo moléculas de sodio a la proteína en el interior, va a haber unión de ATP, va a haber hidrólisis a ADP y fosfato inorgánico, y esto lo que va a estar haciendo es que salga mucho sodio y entre potasio a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que en esta zona, es decir, en el exterior de la célula, va a haber una gran cantidad de sodio. Y al haber una gran cantidad de sodio, entonces el gradiente de concentración de sodio aquí es mayor que acá, ¿sí? Entonces, como hay mayor cantidad de sodio aquí que acá, para encontrar un equilibrio, ¿qué es lo que tiene que pasar? El sodio tendría que regresar al interior de la célula. Entonces, aprovechando eso, ahora lo que se establece es un gradiente de concentración, un movimiento a favor del gradiente de concentración, que además de llevar el sodio, permite la apertura para que entre glucosa. Y en este caso entonces se diría que es un transporte activo secundario, porque está, además de ingresando sodio, está ingresando una segunda cosa que es la glucosa, ¿no? Entonces, nada más para que quede claro, porque yo sé, los conozco, que les va a quedar dudas. Entonces lo voy a echar otra vez. Yo sé que pueden regresar el video, porque ya me lo dijo mi esposo que ustedes pueden regresar el video, pero yo prefiero explicarlo otra vez. Ustedes tienen su bomba de sodio-potasio normal que ya vimos, ¿no? Ya dijimos que esta bomba de sodio-potasio finalmente lo que va a hacer es aventar 3 de sodio y meter a la célula 2 de potasio. Y si esta bomba sigue funcionando, va a llegar un momento que el exterior de la célula se va a llenar tanto de sodio que ahora el gradiente de concentración de sodio en el exterior va a ser mayor que en el interior. Es decir, vamos a tener más sodio en el exterior, menos sodio en el interior. Y entonces esto se va a aprovechar porque ahora el sodio se puede mover a favor del gradiente de concentración. Y es decir, que va a ir de donde hay mayor concentración de sodio a donde hay menor concentración de sodio, es decir, del exterior de la célula o del exterior de donde está la membrana hacia el interior de la célula. Y ahora lo que va a hacer es que va a transportar, además, se va a transportar además del sodio, glucosa en contra del gradiente de concentración. Entonces, en este caso, además del sodio que va a regresar a favor del gradiente de concentración, va a permitir que se abra una compuerta para que haya glucosa que va a estar entrando a la célula en contra del gradiente de concentración. Y entonces por eso se llama transporte activo secundario, porque además de que se transporta lo que originalmente se transportaba, se transporta una segunda cosa. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces ahorita ya vimos que a partir de que se puede utilizar el ATP como una molécula de energía, pueden funcionar bombas. Y ya vimos que no solamente existe la bomba de sodio-potasio, hay diferentes tipos de bombas, ¿no? Incluso algunas están en estudio porque son bombas muy importantes, pero en patologías, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Ahora bien, además de ese tipo de transporte activo, existen otros tipos que se llaman transportes en masa. ¿Por qué le llamamos transportes en masa? Porque son transportes de macromoléculas, ¿no? Y en este caso se refiere a que se pueden introducir o secretar macromoléculas a través de la membrana, y para esto es necesario que se den dos procesos, ¿no? Que es la endocitosis y la exocitosis. Es muy importante que ustedes entiendan que estos procesos no es como que estén pasando una vez cada mes. Son procesos que están dándose al mismo tiempo en diferentes zonas de la membrana. Es decir, en la membrana, como es una membrana que está rodeando toda la célula, de un lado de la célula pueden estar dándose procesos de endocitosis, mientras que del otro lado se pueden estar dando procesos de exocitosis a la vez. Y estos van a darse de acuerdo a las necesidades de la célula. Por ejemplo, si la célula es una célula que vive en un organismo, que el organismo está súper bien alimentado, que tiene nutrientes, que todo está al 100, pues va a haber un proceso armónico de endocitosis y exocitosis. Pero, por ejemplo, si esta célula vive en un organismo que es extremadamente estresado, que no tiene una buena cantidad de nutrientes,
estos procesos de endocitosis y exocitosis se van a alterar con la finalidad de tratar de que la célula sobreviva. Por ejemplo, en el caso de la endocitosis, si por ejemplo requiere que entren nutrientes, pues va a tratar de estar captando la mayor cantidad de nutrientes posibles del medio externo para que la célula logre sobrevivir, ¿no? Y en el caso de la exocitosis, pues va a estar mandando del interior al exterior mensajes químicos que permitan decir, hey, me estoy muriendo, tienen paro, que llegue más comida, ¿no? Algo así, para que lo entiendan con palabras muy simples. Entonces, en el caso específico de la endocitosis, vamos a decir que es el proceso mediante el cual la célula va a tomar grandes moléculas o partículas de su medio externo y lo que va a hacer es prácticamente invaginar su membrana celular para formar una vesícula, que va a ser una vesícula intracelular. Y que entonces, como es una vesícula intracelular, se le va a llamar endosoma, ¿sale? Es importante que ustedes empiecen a familiarizar con estos términos. Estos endosomas, pues prácticamente van a ser vesículas intracelulares que van a llevar cargadas o moléculas grandes o partículas del medio externo. Uno de los casos más comunes de endocitosis que ocurren en el organismo es el de los macrófagos. Los macrófagos lo que hacen es endocitar microorganismos, por ejemplo, ¿no? O partículas. Si yo, por ejemplo, estoy barriendo con una escoba que es de madera y de repente se me entierra una astilla y esa astilla por ninguna razón me la puedo sacar porque quedó muy en el interior, esa astilla va a ser rodeada por macrófagos y esos macrófagos se van a empezar a comer esos pedazos de madera. Y para poder comérselos, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con su membrana rodear el cuerpo extraño, endocitarlo, formar un endosoma, llevarlo al interior y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, finalmente, lo que van a hacer es fusionarse con un lisosoma. Si se acuerdan, los lisosomas son como los estómagos de la célula, y entonces todas las enzimas que hay dentro del lisosoma van a degradar esa madera que hubo ahí, ¿no? O en el caso de una bacteria, si es una bacteria la que está atacando al organismo, pues igual va a llegar el macrófago, va a fagocitar o a endosomar a la bacteria, la va a atrapar y la va a ingresar a través de un endosoma para que después sea eliminada, ¿no? Esos serían los casos más comunes que pasan en el organismo. Pero vamos a dividirla también en la pinocitosis, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis. En el caso de la pinocitosis viene del prefijo pino, que significa beber, que tal cual, ¿no? Es el proceso mediante el cual la célula obtiene macromoléculas solubles. Y en el caso de la fagocitosis, que ya lo dijimos, que viene del prefijo fago, pues significa comer. Entonces, en este caso a la célula se le permite ingerir partículas de gran tamaño, como ya lo dijimos, que pueden ser microorganismos o restos de otras células. Y en el caso, por ejemplo, de la fagocitosis, las vacuolas que se forman van a tener el nombre de fagosomas, ¿sale? Y como ya les dije, estos se van a fusionar con los lisosomas y al fusionarse se van a llamar fagolisosomas. Entonces, se los voy a tratar de hacerles un dibujito aquí mismo para que ustedes más o menos entiendan cómo está el asunto. Acuérdense que soy muy mala dibujando, ¿no? Entonces, imagínense que este es mi macrófago y por acá se encontró una bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a avanzar el macrófago y va a empezar a deformar su membrana y va a empezar a rodear. ¿Sale? Entonces vamos a borrar esta partecita de acá que ya no existiría. Va a empezar a rodear y una vez que empiece a rodear, esta membrana que se invaginó va a empezar a rodear al microorganismo o al cuerpo extraño, al punto en que cuando estas dos puntas que tenemos aquí se encuentren, van a cerrar. Y entonces al cerrar, si ustedes se fijan, se va a formar un fagosoma, ¿sale? Pero acuérdense que en el interior de la célula también vamos a tener a los lisosomas. Y los lisosomas van a ser organelos que a su interior van a tener algo que se llaman enzimas líticas.
¿sale? Las enzimas líticas lo que hacen es romper todo lo que encuentran a su paso. Entonces, estas enzimas líticas que vamos a encontrar, una vez que estos dos se fusionen y que formen uno solo, eso es una flecha, ¿no? Acuérdense que es una flecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a tener a la célula y ahora vamos a tener el fagolisosoma, porque se fusionó. La mitad de aquí era el fagosoma y la otra mitad era el lisosoma. Y ahora vamos a tener la bacteria, pero va a estar en contacto con todas las enzimas líticas que había en el lisosoma. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que dentro del fagolisosoma esta bacteria va a ser degradada. Espero que con esos dibujitos les quede claro. Y si no, me dicen para hacer una diapositiva donde se vea bien. Entonces aquí lo vemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de que son moléculas, vamos a regresar al apuntador. En este caso, si se fijan, una vez que las moléculas entran en contacto con la membrana plasmática, la membrana se empieza a invaginar, es decir, se empieza a hacer como un columpito aquí, en donde las partículas van a quedar atrapadas. Después esta membrana va a cerrarse y va a formarse esta vesícula que va a llevar el nombre de endosoma, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los macrófagos y de las células que fagocitan, en vez de llamarse endosoma, se va a llamar fagosoma. Y vamos a tener un tipo específico de endocitosis que va a ser endocitosis mediada por receptor, ¿sale? En el caso de la endocitosis mediada por receptor, pues no es más que en una parte específica de la membrana plasmática va a haber un receptor que va a tener que unirse a su ligando, y una vez que se une a su ligando, va a formarse esta invaginación en la membrana, y entonces esta invaginación va a permitir que se forme un endosoma que llegue finalmente a otro lugar. Puede llevar un mensaje químico o simplemente puede entrar para producir un cambio dentro de la célula y que se produzca un estímulo que dé paso a que se dé un proceso de transcripción y luego de traducción. Entonces, si se fijan, en este caso, la diferencia entre la endocitosis normal y la endocitosis mediada por receptor es justamente que, como ya sabemos, en algunas partes de la membrana plasmática va a haber receptores que van a estar esperando que llegue un ligando a que se les una. Una vez que se une el ligando, se va a formar el endosoma, y una vez que esta invaginación se cierre, pues este endosoma va a ingresar a la célula. Y luego vamos a tener a la contraparte, que es la exocitosis. Este es el proceso contrario a la endocitosis, es decir, aquí son moléculas que se producen en el interior de la célula y que tienen que ser vertidas al exterior. Regularmente son mensajes químicos, por ejemplo, pueden ser hormonas, pero también pueden ser enzimas que se producen dentro de la célula, pero que son necesarias en otro lugar. Y en este caso, las vacuolas con las sustancias se van a excretar una vez que se fusionan con la membrana celular. Y desde el interior de la célula, una vez que esta vesícula se fusiona con la membrana, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que esta vesícula que va hacia el exterior se fusiona directamente con la membrana y entonces nada más vierta su contenido al exterior, o que esta vesícula, una vez que se fusiona con la membrana, se vuelva a formar en el exterior y ahora va a recibir el nombre de exosoma, ¿sale? Y estos exosomas pueden estar libres en el organismo, viajando incluso en el torrente sanguíneo de un lugar a otro para estar llevando mensajes a través de todo el organismo. Y estos exosomas han cobrado gran relevancia, ya que se estudian actualmente en diversas enfermedades, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson, en cáncer, en diabetes. En muchas enfermedades se sabe que, por ejemplo, incluso en las lágrimas, en la saliva o en la orina, estos exosomas se pueden obtener y pueden ser estudiados. Se ha demostrado, por ejemplo, casos en los que estos exosomas tienen proteínas completas, tienen RNA, tienen DNA, y entonces pueden ser estudiados, por ejemplo, comparando un paciente sano contra un paciente enfermo. Y se han dado cuenta que, de hecho, en los exosomas se pueden encontrar diferencias, ¿no?
entre pacientes sanos y enfermos. Y eso ha dado lugar a que muchos investigadores piensen que a través de los exosomas se pueden hacer diagnósticos de enfermedades antes incluso de que los pacientes se den cuenta que están enfermos. Entonces es muy bueno porque en el caso de, por ejemplo, nosotros como investigadores, nos interesa tener moléculas que nos avisen incluso antes de que se vaya a presentar la enfermedad que va a estar presente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hacen estudios de miles o millones de personas en las que se obtienen muestras de saliva o de sangre o de orina o de lágrimas y se está estudiando de una enfermedad en específico qué diferencias hay en los exosomas con respecto a pacientes sanos. Entonces, aquí vemos una imagen muy, muy buena porque aquí vemos el proceso completo, ¿no? Vemos en el caso, por ejemplo, de la endocitosis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar una sustancia, se va a unir a la membrana plasmática y va a entrar a través de un endosoma. Este endosoma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar al aparato de Golgi, se va a fusionar y todas las moléculas que están ahí van a ser dirigidas a un lugar específico de la célula. Acuérdense que el aparato de Golgi funciona como una paquetería que va a marcar hacia dónde va cada cosa, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, va a llegar a la zona va a atravesar la zona del retículo endoplásmico y finalmente el mensaje puede llegar al núcleo. ¿Qué va a haber en el núcleo? Pues DNA. Y si hay DNA, pues va a haber un proceso de transcripción que luego va a dar como resultado de regreso en el citoplasma, un proceso de traducción en la zona del retículo endoplásmico rugoso donde están los ribosomas y va a dar como resultado que se formen proteínas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser transportadas estas proteínas que están en el interior de la célula, por ejemplo? Si estas proteínas se necesitan en la membrana plasmática o si se necesitan en el exterior de la célula, ¿qué tendría que pasar? Bueno, tendrían que recorrer un camino, ¿no? Una vez que están en el retículo endoplásmico rugoso, se va a formar una vesícula que va a viajar a través del citoplasma y más específicamente a través de fibras del citoesqueleto, va a viajar a una región del retículo endoplásmico que se llama la zona cis o región cis y se va a fusionar. Entonces aquí en el retículo endoplásmico se va a decidir hacia dónde va. Perdón, aquí en el aparato de Golgi se va a decidir hacia dónde va, ¿no? Entonces en el aparato de Golgi que funciona como un sistema de paquetería se va a decir, ok, estas proteínas van a cierto lugar, entonces se va a pasar en la zona media y luego se va a pasar en una región que se llama región trans y aquí va a salir la vesícula, ¿no? Si el destino de la vesícula es el exterior, esta vesícula va a viajar hacia la membrana plasmática y va a sufrir un proceso de exocitosis. Si estas proteínas que se formaron tienen un destino en el interior de la célula, por ejemplo, las proteínas que se formaron son proteínas líticas o enzimas líticas, pues van a formar un lisosoma que se va a quedar dentro de la célula esperando ser utilizado. Si estas proteínas que se formaron son proteínas que tienen que ver con la formación de organelos, pues también se van a quedar en el interior de la célula. Pero, como les decía, si son proteínas que tienen que irse al exterior o si son mensajes químicos que se tienen que ir hacia el exterior, pues van a sufrir este proceso de exocitosis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta vesícula va a viajar hacia la membrana plasmática, se va a fusionar con ella porque finalmente esta vesícula va a estar hecha de fosfolípidos. Y entonces, como hay fosfolípidos aquí y hay fosfolípidos acá, se van a fusionar y va a liberar su contenido al exterior, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que libera su contenido al exterior, pues este mensaje químico será un mensaje que se quedará solamente en la zona de alrededor de la célula. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta vesícula, en vez de nada más fusionarse, atraviesa la membrana completa y entonces forma un exosoma? Este exosoma va a quedar como una vesícula completa aquí, que va a poder viajar a través del torrente sanguíneo e irá a lugares distantes. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Para que se dé el proceso de exocitosis vamos a tener que, se tiene que pasar por 3 procesos. Uno que se llama proceso de aposición, en el cual ya está la vesícula conformada con el mensaje que lleve adentro, ya sean proteínas o mensajes químicos como hormonas o neurotransmisores. Luego va a sufrir un proceso de adherencia que va a ser dado por unas proteínas que se llaman proteínas fusogénicas,
que como su nombre lo dice, van a ayudar a que se dé la fusión entre los fosfolípidos que están en la vesícula y los fosfolípidos que están en la membrana plasmática, y finalmente vamos a tener el proceso de fusión, en el cual ya sufrió la fusión la vesícula con la membrana plasmática, y esto va a permitir que lo que está dentro de la vesícula se libere al exterior. Entonces, en este caso se llama exocitosis. Si esta vesícula atravesara completamente la membrana plasmática, también es un proceso de exocitosis, pero ahí en ese caso se le llama exosoma a la vesícula que sale y viaja. Y la exocitosis la vamos a dividir en dos tipos: la secreción constitutiva o exocitosis constitutiva y la secreción regulada o exocitosis regular. Y es muy simple entender la diferencia. La secreción constitutiva va a ser aquella que se da todo el tiempo porque la célula la necesita para sobrevivir. Entonces son funciones básicas, es como nosotros que tenemos que respirar para vivir y que lo hacemos sin pensar, así igualito. La secreción o exocitosis constitutiva es aquella que va a necesitar la célula para sus funciones básicas. Entonces va a haber producción siempre de proteínas o de mensajes químicos que se van a estar llevando a través de vesículas secretoras y que va a liberar su contenido hacia el exterior. Entonces es secreción constitutiva. En el caso de la secreción regulada, solo va a darse cuando un ligando se va a unir a su receptor. Entonces, ese ligando va a llegar como una señal externa y una vez que encuentre su receptor, va a unirse y eso va a dar el estímulo para que la vesícula secretora ahora sí se fusione con la membrana plasmática y libere el contenido al exterior. Esto es muy común que pase, por ejemplo, en las neuronas. En las neuronas es un proceso común el hecho de que tenga que llegar un ligando, se une al receptor, y una vez que se une al receptor, va a permitir que estas vesículas llenas de neurotransmisores se pongan aquí y entonces el neurotransmisor salga a esta zona y produzca una sinapsis con una siguiente neurona. Y el último proceso de transporte activo es la transitosis, que como su nombre lo dice es el tránsito de macromoléculas a través de una célula. Entonces, esta se va a llevar a cabo porque va a haber tres procesos. Va a haber endocitosis, es decir, vamos a necesitar que la molécula entre a través de una vesícula o endosoma, luego se va a hacer el tránsito de esa vesícula a través de la célula para después sufrir un proceso de exocitosis y salir del otro lado de la célula. Este transporte también se conoce como transporte transcelular, ¿no? Y permite el paso de macromoléculas desde un espacio extracelular hacia otro espacio extracelular. Y lógicamente, como es una transitosis, es decir, un tránsito celular, va a requerir ATP para que se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que se transporta a través de la transitosis? Pues pueden transportarse inmunoglobulinas, insulinas, receptores de quimiosinas, lipoproteínas de baja densidad, fragmentos de DNA, algunos virus y algunas toxinas. Eso es lo que se transporta a través de transitosis. Nutrientes. También, por ejemplo, en el caso de las inmunoglobulinas, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestras células plasmáticas, que son las que producen las inmunoglobulinas y esas están en el torrente sanguíneo? Pues que a través del endotelio vascular van a poder liberarse y van a poder atravesar estas inmunoglobulinas para poder cumplir su función, que es reconocer a un antígeno, como ya lo habíamos visto. Acuérdense que una inmunoglobulina es lo mismo que un anticuerpo. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de técnicas inmunológicas, recordarán que las inmunoglobulinas o anticuerpos son producidos por las células plasmáticas y que es con la finalidad de reconocer un antígeno. Entonces, como ya habíamos dicho, va a implicar la transitosis la combinación de tres procesos: la endocitosis, la migración y la exocitosis. La migración también se llama transitosis o tránsito vesicular interno. Y estos procesos son muy comunes en las células epiteliales, en las células endoteliales, pero también en otras células muy importantes como son las neuronas y los osteoclastos. En el caso del endotelio vascular es muy importante porque, como les decía, si ustedes se fijan aquí en este vaso sanguíneo, vamos a ver que las células que contienen la sangre, tanto los eritrocitos como los leucocitos, van a llevar ciertos mensajes químicos que van a tener que ser repartidos
en los tejidos que van a estar adyacentes al vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo pueden pasar? Pues tienen que atravesar desde el interior del vaso sanguíneo hacia el exterior. Y eso lo tienen que hacer a través de un proceso de transitosis. Entonces, si se fijan aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si ustedes se fijan en este vaso sanguíneo, y aquí hay nutrientes que están en la sangre o inmunoglobulinas u otros mensajes químicos que tienen que ser transportados hacia otros lados del organismo, pues lo que va a pasar es que tienen que atravesar esta barrera que ustedes ven aquí. Entonces va a pasar un proceso de endocitosis y después del proceso de endocitosis una migración de la vesícula o del endosoma, y una vez que se da la migración o la transitosis a través de toda la célula, se va a dar un proceso de exocitosis que va a permitir que esta sustancia o molécula o inmunoglobulina que estaba en el interior ahora esté en el exterior y que pueda llegar a un tejido específico. Entonces, como les decía, si no fuera por la transitosis no habría paso de proteínas o de otros nutrientes que son necesarios y que están en el torrente sanguíneo y que tienen que pasar a diferentes tejidos. Entonces ya para finalizar esta clase vamos a hacer un resumen, ¿sale? Desde lo que vimos la clase pasada y de lo que vimos de membrana plasmática. Ya dijimos que la membrana plasmática dentro de su estructura va a tener proteínas y lípidos. El 60% van a ser proteínas, el 40% van a ser lípidos. Pero estos cuando están unidos por enlaces con carbohidratos, se van a llamar glucoproteínas o glucolípidos. Dentro de las proteínas vamos a encontrar dos tipos: integrales, cuando atraviesan la totalidad de la membrana plasmática; periféricas, cuando se encuentran solo en el interior o en el exterior. Estas glicoproteínas y los glucolípidos van a formar en su conjunto algo que conocemos como glicocálex o glucocálex, que ya dijimos que es muy importante en el reconocimiento de la célula y que también va a brindar una barrera de protección. Y en el caso específico de los lípidos, vamos a tener a los fosfolípidos, que ya dijimos que va a ser una cabeza polar con dos colas no polares, y que van a permitir que la membrana tenga esta conformación de sándwich, donde las cabezas polares van a estar en contacto con líquido y las colas van a estar en contacto unas con otras. Y también vamos a tener el colesterol, que este va a permitir que la membrana plasmática tenga rigidez en ciertas zonas. Dentro de las funciones de la membrana plasmática, vamos a tener que una de las más importantes es darle estructura a la célula, puesto que esta va a ser su barrera, la que le va a dar individualidad. También va a ayudar a que se dé la señalización de la célula, ya que en ella va a haber muchos receptores que van a estar esperando su ligando para llevar un mensaje químico al interior de la célula. Y una de las cosas que vimos en estas clases fue que una de las funciones más importantes de la membrana es que a través de ella se da el transporte regulado de moléculas. Cuando son moléculas pequeñas, regularmente se da por transporte pasivo, aunque también se puede dar por transporte activo, y cuando son macromoléculas, regularmente se da por endocitosis, exocitosis, y en el caso de que se tenga que atravesar una célula completa, se da a través de la transitosis. Y entonces la próxima clase vamos a ver ahora las conexiones celulares. Y para las conexiones celulares la membrana plasmática resulta extremadamente importante, ya que, como lo dijimos, es la barrera de la célula. Entonces, para que haya conexión entre una célula y otra, lógicamente tiene que ser a través de la membrana plasmática y de las proteínas que están en ella. Entonces, para la próxima clase vamos a ver los tipos de adhesión celular, que se dividen en adhesión célula-célula, es decir, cuando una célula se une con otra, o adhesión célula matriz extracelular, que es cuando la célula se une a la matriz que ella misma produce. Pero eso ya lo veremos la próxima clase. Entonces, con eso terminamos hoy, chicos. Espero que se pongan ya bien al tiro y que empiecen a subir sus trabajos, y que cualquier duda que tengan me la hagan llegar, ¿ok? Acuérdense que no va a haber clase para resolver dudas, no va a haber oportunidades dobles, no va a haber nada, ¿sale? Entonces, pónganse a ver los videos. Afortunadamente con video para ustedes es más fácil, porque si tienen una duda, pues se regresan al video, y ya en caso de que pues no
no la armen, pues ya me dicen y yo les vuelvo a explicar, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos pronto.